Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en la historia de la familia Manson, La familia Manson. un grupo que proyecta una sombra oscura sobre el soleado paisaje de la California de finales de los 60. Finales de los 60. ¿Quiénes eran estas personas y qué los llevó a cometer actos tan terribles? La familia Manson era más que un grupo de criminales, eran un reflejo distorsionado de su época, De su época. un producto del crisol social y cultural que era la América de los 60. Empecemos por la figura central, Charles Manson. Charles Manson. En nuestras fuentes lo vemos emerger de un pasado turbulento marcado por la delincuencia y el encarcelamiento, Ajá. ¿verdad? Manson aprendió a tocar la guitarra en prisión de manos del famoso ladrón de bancos Alvin Karpis. Alvin Capres. Interesante, ¿verdad? Que un maestro del crimen le enseñara a un futuro manipulador el arte de la música. Casi poético, ¿no? Y luego sale en libertad en 1967, En 1967, pleno verano del amor. Un San Francisco rebosante de idealismo hippie. el verano del amor. Un escenario que parece contrastar con la oscuridad que Manson llevaba dentro. Y ahí reside la paradoja. Manson, con su carisma y su labia, supo tejer una red de seguidores Red de seguidores. entre jóvenes que buscaban significado en un mundo convulso. Mundo convulso. El verano del amor era también un caldo de cultivo para la desilusión, Desilusión. la búsqueda de algo más allá de lo establecido. En las fuentes se habla de Mary Branner, una bibliotecaria de Berkeley, Y Berkeley. como su primera seguidor, y con ella tiene su hijo Valentine Michael, Valentine Michael. apodado Oso Puro. Una ternura que contrasta con la espiral de horror que se avecina. Precisamente esa dualidad, esa justaposición de lo inocente y lo perverso, impregna toda la historia de la familia Manson. De la familia Manson. Como una melodía que se torna disonante, como un sueño que se transforma en pesadilla. Y luego aparece Dennis Wilson en batería de los Beach Boys. Los Beach Boys. Wilson llega a su casa y se encuentra con un grupo de desconocidos, en su mayoría chicas jóvenes. Chicas jóvenes. Liderados por Manson, es una escena casi surrealista. Un encuentro fortuito que ilustra el magnetismo de Manson. El magnetismo de Manson. Su capacidad para infiltrarse en los círculos más inesperados. Círculos más inesperados. Se nos presenta como un camaleón social capaz de adaptarse y manipular a su antojo. Incluso hay indicios de que Manson grabó canciones en el estudio del hermano de Wilson, El hermano de Wilson. aunque nunca se ha confirmado la existencia de estas grabaciones. De esta grabación. Otro misterio más en esta historia llena de sombras. Un misterio que alimenta la leyenda que nos invita a preguntarnos qué buscaba Manson en el mundo de la música. En el mundo de la música. ¿Era una forma de expresión genuina o una herramienta para su ambición? Y la familia crecía, necesitaban un lugar donde establecerse. Ahí entra en escena el Rancho Span, El rancho Span. un antiguo set de películas del oeste, con un aire fantasmagórico, un escenario perfecto para el drama que se estaba gestando. Un lugar impregnado de la historia del cine, ahora habitado por un grupo que estaba a punto de escribir su propio guión. Su propio guión. Un guión macabro y sangriento. ¿Qué les atrajo a este lugar en particular? ¿Buscaban refugio o un escenario para sus rituales oscuros? Y es en este rancho, en este escenario decadente, donde la historia toma un giro aún más siniestro. Más inmenso. Manson empieza a desarrollar su propia visión del mundo, una visión alimentada por una obsesión particular. The Beatles. The Beatles, una obsesión que a primera vista parece insólita. ¿Cómo pudo la música de los Beatles, símbolo de paz y amor, para muchos convertirse en la banda sonora del delirio apocalíptico de Manson? Según nuestras fuentes, Manson estaba particularmente obsesionado con el White Album, especialmente con la canción Helter Skelter. Con la canción Helter Skelter. Creía que la canción predecía una guerra racial inminente. Es decir, que Manson interpretó la música de los Beatles a través de un prisma distorsionado, Distorsionado. una lente de paranoia y odio. Paranoia y odio. Transformó un mensaje de amor en un llamado a la violencia. A la violencia. Y sus seguidores, atrapados en su red de manipulación, se convirtieron en los peones de su juego macabro. Es un juego macabro. Pero antes de adentrarnos en los terribles crímenes que cometieron, hay un encuentro que nos deja sin aliento. Sin aliento. Un encuentro entre Manson y Sharon Tate. Un encuentro casual, aparentemente intrascendente, Ascendant. que sin embargo se revela cargado de un significado inquietante a la luz de los sucesos posteriores. Un encuentro que nos lleva al umbral del horror. Revivamos ese encuentro. Charles Manson, sin imitación alguna, llega al 150 de Cielo Drive buscando al productor musical Perry Melcher, La misma casa donde residían Sharon Tate y Roman Polanski. Sharon Tate y Roman Polanski. Una visita inesperada que a la luz de lo que sucedió después nos llena de escalofríos. Las fuentes nos hablan de Sharo Hatami, un fotógrafo que estaba allí para retratar a Sharon antes de su viaje a Roma.
Imaginemos la escena de un extraño merodeando la propiedad buscando a alguien que ya no vive ahí. Una premonición, una sombra que se cierne sobre Cielo Drive. Hatami, intrigado, le preguntó qué buscaba. Manson mencionó Melcher, pero Hatami no lo conocía. Le dijo que allí vivía Roman Polanski. Y Sharon Tate, ajena al peligro que representaba aquel hombre, observa la escena desde la puerta, un encuentro breve, casi trivial, que sin embargo conecta sus destinos de forma fatídica. Manson se fue sin decir palabra, pero la tensión quedó impregnada en el ambiente, una sensación de malestar, un presentimiento que nadie pudo descifrar en ese momento. Como un eco que resuena en un lugar vacío, la sombra de la tragedia ya se extendía sobre Cielo Drive, pero antes de llegar a esa noche fatídica, un incidente parece haber intensificado la paranoia de Manson, acelerando su descenso hacia la violencia. El altercado con Bernardo Zapopa, Crow, un traficante al que Manson disparó creyendo haberlo matado, un acto que nos revela su creciente inestabilidad, su visión distorsionada de la realidad. Manson, convencido de que Crow era un pantera negra, interpretó el incidente como una declaración de guerra. Su mente, presa de delirios, veía enemigos por todas partes. Esa paranoia lo condujo a un acto aún más terrible, a ordenar el asesinato de Gary Kunman, un músico al que acusaba de haberle vendido mezcalina adulterada. Un crimen brutal. Bobby Beausoleil, uno de sus seguidores, apuñaló a Hillman mientras Manson le cortaba una oreja, un acto salvaje ritualista que nos deja entrever la oscuridad que se estaba apoderando de la avenida. En la pared escrita con la sangre de Hillman la frase Political Piggy, junto al dibujo de una pata de pantera. Un intento de desviar la atención, un mensaje codificado para sus enemigos imaginarios. Un acto cargado de simbolismo, una muestra de la retorcida lógica que guiaba a Manson. La locura se extendía como una mancha de aceite contaminando las mentes de sus seguidores. Y finalmente llega la noche del 9 de agosto de 1969, la noche en que el nombre de Sharon Tate queda grabado para siempre en la historia de la familia Manson. Una noche que conmocionó al mundo, que nos obligó a mirar al abismo del horror. Manson, obsesionado con su profecía del Helter Skelter, envía a 4 de sus seguidores a Cielo Drive, a la casa donde había estado Sharon Tate meses atrás. Un acto premeditado, una pieza más en su macabro juego. Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Kramenken, 4 jóvenes convertidos en instrumentos de la muerte. ¿Cómo pudo Manson doblegar sus voluntades? ¿Qué oscuras promesas les hizo para llevarlos a cometer semejante atrocidad? Sus palabras eran órdenes, sus deseos eran ley. Destruir a todos, les dijo Manson, una frase que resuena en nuestros oídos con la frialdad de la muerte. En la casa estaban Sharon Tate embarazada de 8 meses y 3 amigos, Chase Evelyn, José Frykowski y Abigail Folger, víctimas inocentes atrapadas en la telaraña de la locura de Manson. Ninguno de ellos sobrevivió a la masacre, los detalles del crimen son escalofriantes. Sharon Tate fue apuñalada 16 veces en la puerta escrita con su sangre la palabra appeal. Un acto salvaje, un mensaje cargado de odio, un intento de culpar a los Panteras Negras o simplemente una expresión de la depravación absoluta. Es difícil comprender la lógica que se esconde tras la locura, pero la espiral de violencia no termina ahí la noche siguiente. Manson, insatisfecho con la ejecución del primer crimen, decide acompañar a sus seguidores a otra casa, a la del matrimonio LaBianca. Deno LaBianca, un ejecutivo de supermercados, y su esposa Rosemary fueron asesinados con la misma brutalidad que Sharon Tate y sus amigos. ¿Acaso buscaba Manson enviar un mensaje aún más claro? ¿O simplemente se deleitaba con la sangre derramada? En las paredes más mensajes escritos con sangre. Rise, Death to the Pigs. Helter Skelter, una firma macabra que dejaba clara la autoría de los crímenes. 2 noches de horror, 2 escenas del crimen que nos confrontan con la fragilidad de la vida, con la capacidad humana para el mal. Pero aún hay una pieza que falta en este macabro puzzle, un asesinato que permaneció oculto durante años, un fantasma que rondaba el rancho Span, un misterio que nos sumerge aún más en las profundidades de la oscuridad. Regresamos de nuevo al rancho Span, donde la familia de Manson sembraba el terror, un lugar que ya no solo era un escenario de películas del oeste, sino también un escondite para la oscuridad. Y en este ambiente de paranoia y violencia desaparece Donald Shorty Shera, actor y cuidador del rancho. Su cuerpo permaneció oculto durante años, enterrado bajo el peso de los secretos del rancho Span. Las fuentes sugieren que Manson sospechaba de Shea. Pensaba que sabía demasiado sobre los crímenes de Cielo Drive y de los LaBianca. O veía en Shea una amenaza a su control sobre el rancho y sus seguidores. Es posible, recordemos que George Span, el dueño del rancho, ya estaba teniendo dudas sobre la presencia de la familia en su propiedad. Quizá Shea representaba una voz disidente, un peligro potencial para la autoridad de Manson. Sea como fuera, la sentencia de muerte estaba dictada.
Manson ordenó a Steve Grogan y Bruce Davis que se encargaran de Shea otro acto de violencia, otra vida cegada por la locura de Manson. Un crimen silenciado, un fantasma que vagaba por el rancho, la desaparición de Shea, nos muestra la magnitud del control que Manson ejercía sobre sus seguidores, capaces de cometer actos terribles sin cuestionar sus órdenes. Y el silencio se mantuvo hasta que años después, Grogan, buscando una reducción de su condena, reveló la ubicación del cuerpo de Shea a la policía, un último acto de este trama macabro, un eco tardío de la violencia de la familia Manson. La confesión de Grogan nos recuerda que los fantasmas del pasado siempre regresan, que la verdad, por mucho que se intente ocultar, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Mientras tanto, Manson y sus seguidores se enfrentaban a la justicia, un juicio que conmocionó al mundo, que nos obligó a mirar a los ojos de la locura y a preguntarnos cómo era posible que algo así hubiera sucedido. Las imágenes del juicio son impactantes. Manson, con su mirada desafiante y la esvástica tallada en la frente, se convertía en un símbolo del mal, una representación de los demonios que habitan en la mente humana. El fiscal Vincent Bugliosi, con una brillante estrategia, logró desenmascarar a Manson como el autor intelectual de los crímenes, a pesar de no haber participado directamente en los asesinatos. Su influencia, su manipulación eran innegables. Bugliosi logró desentrañar la compleja red de control y manipulación que Manson había tejido alrededor de sus seguidores. Demostró que las palabras pueden ser armas, que la persuasión puede llevar a la violencia más extrema. La familia Manson fue desmantelada, sus miembros condenados a cadena perpetua, algunos, como Tex Watson y Susan Atkins, se convirtieron al cristianismo en prisión, un cambio radical, una búsqueda de redención que contrasta con la oscuridad de su pasado. La conversión de algunos miembros de la familia Manson nos confronta con otra paradoja. ¿Es posible la redención después de cometer actos tan terribles? ¿Puede la fe sanar las heridas del pasado y ofrecer un camino hacia la luz? La sombra de Manson sigue proyectándose sobre la sociedad. Su figura, convertida en un icono del mal, nos recuerda los peligros del fanatismo, de la manipulación, de la búsqueda ciega de un líder. Manson y su familia nos obligan a reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana, sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal. Nos recuerdan que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados, que la razón puede sucumbir ante la locura. El caso de la familia Manson es un enigma, un agujero negro en la historia de California. Una historia que nos fascina y nos horroriza a partes iguales, que nos invita a explorar los rincones más oscuros de la psique humana. Y aunque hayamos llegado al final de nuestra inmersión, las preguntas permanecen. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad? Los invitamos a seguir explorando, a buscar respuestas en los libros, en los documentales, en las conversaciones que surjan a partir de esta inmersión. Porque la historia de la familia Manson, por terrible que sea, es un espejo que nos refleja a todos. Nos recuerda que la línea que separa la razón de la locura es más delgada de lo que creemos.